A 53 kilómetros del noroeste de Mérida se encuentra ubicada una pequeña localidad pesquera de nombre Sisal, perteneciente al municipio de Junucmá. La cooperativa Sisjá, situada en el puerto de Sisal, lleva funcionando alrededor de 3 meses con tan solo 8 personas, dedicándose al turismo ecológico, y su principal objetivo es la conservación del mangle. A partir de grupos pequeños, la cooperativa de Sisal busca mostrar una nueva vista del lugar, en donde puedan maravillarse de este hermoso sitio. Puedes disfrutar desde la diferente coloración de los manglares por los grados de salinidad, hasta de los frescos ojos de agua que se encuentran dentro de la ciénega. Reciben tanto turistas nacionales como internacionales, a quienes ofrecen actividades como bañarse en ojos de agua y avistamiento de aves, donde se puede convivir con parvadas de flamingos, ya que los paseos suelen ser en alijos para evitar estresarlos, y así tener una convivencia con el mundo natural. De Sisal a San Crisanto es considerada la zona más conservada de la península según investigadores de la UNAM, y la cooperativa Sisjá se encuentra luchando por mantener esa imagen. Hay diversas aves locales, desde gaviotas a flamingos, la mayoría adultos, y se pueden observar a cientos de aves migratorias alrededor del año. Sisal ofrece hermosos paisajes naturales debido a la falta de grandes industrias en el sitio. La mayor parte de las playas y manglares son vírgenes y se puede observar la flora y fauna costera como en ningún otro lugar.